de que un síntoma es la sensación subjetiva que narra específicamente el paciente acerca de lo que siente sobre su propio cuerpo. Esta narración nos va a permitir determinar dónde está afectado y bajo qué circunstancias se ha ido afectando nuestro sistema a partir de la patología que se manifiesta. Ahora, les decía que un síntoma general es aquel común denominador que se hace presente en diversas patologías y que afecta a un mismo aparato. Ahora, hace un momento nos ponía como ejemplo el dolor muscular, nos ponía Carlita como ejemplo. El dolor muscular es una patología que afecta netamente al sistema muscular, pero que puede ser manifestado en patologías como un resfrío o una polineuropatía diabética o un proceso de degeneración del sistema inmunológico. Entonces puede estar asociado a varias patologías esa sintomatología. Por eso se denomina sintomatología general. Ahora existen también manifestaciones denominadas síntomas específicos. Un síntoma específico es aquella sensación que es común a distintas patologías de diferentes aparatos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el dolor es un síntoma común, pero el dolor de muelas es un síntoma específico. ¿Por qué? Porque va a ir a afectar a un aparato denominado orobucal en el cual simplemente se van a caracterizar o se van a manifestar esa sensación de dolor incontrolable, insostenible, que es propio del dolor de muela. Entonces, ese es un síntoma específico, por ejemplo. Un síntoma patognómico es aquel que se caracteriza y que va a orientar al diagnóstico. Si yo les pongo, por ejemplo, chicas, eh, un paciente con el pie edematizado, hinchado, con un hematoma alrededor del maleolo externo del tobillo, a nivel del tobillo, eh, que tiene problemas para apoyarse y caminar, ¿qué me dirían con esa sintomatología que les he ido narrando? ¿Qué me dirían? Puede ser un esguince de tobillo o una fractura. Exacto. Esa sintomatología que yo les he ido narrando me está dando ya un posible diagnóstico. Y su compañera dice muy bien, es posible un esguince de tobillo. Entonces, O, o un, una tendinitis también puede ser, una inflamación del tendón. ya, pero si hay hematoma, es más probable que haya un esguince. Si fuera una tendinitis, hubiera con más probabilidad un eritema y no un hematoma. El hematoma es cuando ya hay un desgarre, una ruptura de algún tejido. La tendinitis es un proceso inflamatorio en el cual va a haber eritema, pero no hematoma. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, así se manifiestan los síntomas patognomónicos. Ahora, también existen síntomas denominados banales. Un síntoma banal es aquella narración del paciente que no tiene gran importancia en el diagnóstico médico. Imagínense que estoy yendo a que me hagan una evaluación ustedes y les digo, tengo un dolor terrible en la columna, a nivel lumbar, me duele al sentarme, me duele al echarme, al caminar, mi dolor es un grado 10,
no puedo flexionar mi cuerpo hacia adelante. Y también me duele mi cabeza. Siento como si va a explotar mi ojo. ¿Qué me dirían ustedes cuando hago esa narración? El dolor de cabeza podría ser licenciada por una hipertensión arterial y cadena puede ser una herida, ¿Una qué? Perdón, no te escuché. una hernia de disco. Podría ser. Ahora, en este caso, chicos, ¿qué tiene que ver el dolor de cabeza y la explosión del ojo con el dolor lumbar? Son dos síntomas o son dos manifestaciones clínicas muy diferentes, ¿no es cierto? Cuando a veces nuestros pacientes llegan a consultar, vienen obviamente por una molestia en específica, vienen porque les duele la columna lumbar, pero a eso nos suman que nos van contando que también sienten una punzación en el dedo gordo del pie o que les pica la nariz con frecuencia. Esas narraciones, por ejemplo, de que me pica la nariz con frecuencia y he venido por una consulta del dolor lumbar, se denomina síntoma banal. No tiene gran importancia a la hora de diagnosticar al paciente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer diferentes observaciones a la narración del paciente y poder determinar qué sintomatología es importante para poder hacer nuestro diagnóstico. Ahora les voy a pedir que podamos dar ejemplos. Dame un ejemplo de síntoma general, Joana Milán. Piensa un ejemplo de síntoma general, Joana Milán. Piensa un ejemplo de síntoma patognomónico, Carla Sánchez. Piensa un síntoma específico, María. Y piensa en un síntoma banal, Carmen Matías. Entonces, vayan pensando en síntomas y me van a ir explicando. Empezamos con Joana, que es indícame un síntoma general. Un síntoma general puede ser um, un dolor en la columna lisal, en la zona lumbar. No, porque cuando hablamos de un síntoma general, tiene que afectar a todo el cuerpo, pero considerando un mismo aparato o sistema afectado. Entonces, un dolor lumbar es algo más específico. Eh, a ver, Miguel Ángel Montaño, un síntoma general. Síntoma general podría ser el dolor abdominal, quizá. No, porque si decimos un síntoma general, el dolor abdominal ya te está indicando la zona donde está generándose la lesión, ¿no es cierto? Ya sea un dolor abdominal por acúmulo de gases, o sea un dolor abdominal por indigestión, pero ya nos está dando una ubicación de que puede ser las vísceras o los órganos reproductores los que están con afección. Entonces, no. Otro síntoma general, dame Carmen Rea. Podría ser dolor articular, licenciada, como por ejemplo un dolor de rodilla. Ya, si me dices que ya es rodilla, es específico. Pero si me dices dolor articular general, como una poliartritis, por ejemplo, ya es un síntoma general, ¿no es cierto? Un dolor a nivel de todas las articulaciones, ese sería un síntoma general. Bien, vamos con síntoma específico, María.
Licenciada, ¿podría ser la artrosis de rodilla? Ya. ¿Cuál sería la manifestación clínica específica? Bueno, el paciente presenta, en la sintomatología sería el dolor y también hay el desgaste articular, que como en aquí lo dice específico, que está relacionado con diferentes aparatos, estaría relacionado con el aparato locomotor, que está integrado igualmente por el sistema óseo, por el muscular, el articular y el nervioso. Muy bien, María. Síntoma patognomónico, Carita. Puede ser, digamos, una persona que viene con un, no sé, digamos, un dolor con hematoma en la mano o muñeca, puede ser una luxación de muñeca, ¿podría? Ya podría indicar que no es cierto. Pero si hablamos de síntomas con dolor en la mano nada más. No, está con dolor en la mano o tiene eritema o también puede tener edema. Ya, pero si tú me dices eritema y edema, ya es algo objetivo, ya no sería un- ya no sería eh, ya no sería un signo, sería, perdón, ya no sería un síntoma, sería un signo. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Negro está listo. ¿Qué ha pasado? Ahora sí, Sí. ya. Sí, ya se ve. Si me dices con hematoma, edema, eritema, ya me estás dando signos, porque yo puedo ver un edema, puedo ver un hematoma y puedo ver un eritema, ¿no ves? Ah, ya, entonces podría ser una persona que, digamos, viene con dolor en la mano, no puede moverlo, o no puede mover de lado y podría ser eso. Podrías haber dicho también que yo no puedo ver el adormecimiento, ¿no es cierto? Ujú. Entonces no puedo ver el adormecimiento, no puedo ver la temperatura. Entonces podrías haber dicho que un paciente que viene con dolor a nivel de la articulación de muñeca, adormecimiento, sensación de frío o sensación de calor en la palma. Entonces, eso sería un síntoma patognomónico. Y ahí ya me está dando una idea. Ah, tiene calor en la mano, tiene adormecimiento y dolor. Ah, posiblemente se ha hecho una luxación de muñeca. Entonces, ahí sí ya me está orientando a un diagnóstico. A ver, Kat, un síntoma patognomónico. Katy, Cuando uno sufre ay, cuando el manguito rotador se rompe, pues, lesión en el manguito rotador, ya, ¿y cuál sería el síntoma? que presenta dolor al hacer movimiento de rotación, Nada más. limitación del movimiento y Ya, rigidez. ya. Entonces, sí, ese sería un síntoma patognomónico. Si me dice, siento dolor en mi hombro, no puedo mover hacia adentro, no puedo rotar y tengo rigidez, yo no puedo ver la rigidez, ¿no es cierto? Yo tendría que palpar para ver si hay rigidez. Bien. Síntomas banales. Un síntoma banal, Johnny Corrales. Un síntoma banal, Jamie. Elisa sería un paciente que se encuentra pálido,
que presenta una tensión arterial con una frecuencia cardíaca de 51 latidos por minuto. Pero todo lo que me has dicho es asocia a un mismo sistema. No, no sería un síntoma banal. A ver, Julita, un síntoma banal, puedes escribir en el chat si no está tu micrófono. Ahí da un síntoma banal tú también. Carmen Matías, un síntoma banal. Miguel Ángel Montaño, un síntoma banal. Sería un dolor de muñeca con el escozor de la nariz. Mi mismo ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo sería escozor en el hombro igual, pero con un dolor de cabeza, una migraña. Ya, podría ser. ¿Dónde está Julisa? Un síntoma banal, Julisa Flores, Johnny Corrales, Aida Flores. Respondan. Carmen Matías. Elise, yo igual quería decir que la migraña. Ya, la migraña puede ser un síntoma. Y un síntoma banal, Aida. Aida. ¿Cómo mejorarían el ejemplo de Aida? A ver, Carmen Matías. Chicas, ojo que saben que toda participación en clase tiene nota y los que no participan y no responden, no les estoy asignando puntos. Puede ser, en una migraña. Dicen, ¿puedo hablar yo? Sí, Carmen Rea, puedes hablar. Dicen. Te escuchamos, Carmen, puedes hablar. Carmen Rea, puedes hablar. Se le dicen. En este síntoma banal, podría ser, licenciada, una artritis, bueno, que el paciente llegue con una artritis reumatoidea y que al mismo tiempo presente una alergia debido al calor, por ejemplo. Exacto, ese podría ser un síntoma banal que no está asociada a la patología, ¿no? Y no nos va a inferir en el diagnóstico médico. Bien, muy bien, Carmen. Carla, ¿qué decías? No, estaba captando lo que dijo Aida, que podría ser, digamos, una migraña y que el paciente, aparte de una migraña, presente, digamos, dolor en las articulaciones inferiores, digamos, en los pies. Ya, podría ser. Está bien. Entonces, una vez que nosotros ya reconozcamos que es un síntoma general, un síntoma patognomónico, un síntoma específico o un síntoma banal, ahora vamos a ir reconociendo las siguientes situaciones. Existen diferentes síntomas y hace un momento ya habíamos visto alguna clasificación. Ahora les voy a ir explicando cuáles son los más comunes y fáciles de confundir. Entre los síntomas generales, que les había dicho que van a ser un común denominador en distintas enfermedades, pero que pueden estar presentes también en distintos aparatos, son la astenia y la adinamia. ¿Qué es la astenia y qué es la dinamia? Ambos son muy parecidos,
y hacen referencia a la debilidad muscular, al cansancio de nuestro cuerpo, a la sensación de no querer hacer nada y solo descansar, o a esa fatiga corporal que nos conduce al sueño. Entonces, si yo veo a un paciente con estas características, obviamente la astenia es un síntoma general. ¿O es que alguna vez ustedes duermen con los ojos y sus pies siguen trabajando? No. No, ¿verdad? El síntoma de astenia y adinamia es totalmente complejo, totalmente generalizado en nuestro cuerpo. Entonces, este es un ejemplo de síntomas generales. Entonces, no solo el dolor es una manifestación general, sino también existen otros síntomas que pueden manifestarse de manera general. Un síntoma específico, por ejemplo, es el que va a afectar a un aparato o un sistema. La tos es un síntoma específico. ¿A qué aparato afecta? Chicas. ¿La tos a qué aparato afecta? Respiratorio. Respiratorio, le dice. Ya, la expectoración. ¿A qué aparato afecta la expectoración, chicas? Igual al respiratorio, licenciada. Exacto, María. ¿Y la dificultad para respirar? Igual al respiratorio. Exacto. Ahí, por ejemplo, son síntomas específicos. Ahora van a ver lo que les decía hace un momento, los patognómicos. Estos síntomas patognómicos hacen referencia a un cuadro o a un síntoma propio de una enfermedad. Uno de estos síntomas, por ejemplo, es el ardor del pezón. Este ardor del pezón está asociado propiamente a una paciente que puede estar cursando por un cáncer de mama. Este ardor del pezón, acompañado de otros síntomas como la inversión del pezón o la secreción de sustancias a nivel de la areola, pueden ser manifestaciones simplemente específicas de un tejido y que generan una patología en específico. A eso se denominan síntomas patognomónicos. Entonces, ahí es un ejemplo de síntoma patognomónico. ¿Algún otro ejemplo de este caso, chicas? De los síntomas patognomónicos. A ver, Miguel Montaño, ¿qué me diría usted? Otro ejemplo. Sería en relación a una artrosis articular, licenciada, en el hecho de que se vaya desgastando con el tiempo por la edad y porque también ya no haya líquido sinovial en las articulaciones. Ya. Podría, para hacer un síntoma más específico, un patognomónico, podrías haberme dicho un desgaste de los meniscos articulares. Entonces, ese desgaste de los meniscos articulares, los meniscos son estructuras propias de la articulación de tobillo, de rodilla, ¿verdad? Entonces, ahí sí sería un síntoma patognomónico de una artrosis de rodilla cuando existe un desgaste de meniscos. Ahora, los síntomas prodrómicos hacen referencia al inicio de una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento. Dolor de cabeza, una cefalea, aumento de la temperatura,
La odinofagia. ¿A qué es? La odinofagia hace referencia a la poca audición. Si yo tengo estos síntomas como manifestaciones clínicas, ¿qué enfermedad está cursando o posiblemente está iniciando esta paciente? Podría ser una infección, una inflamación en las amígdalas. Ya podríamos hablar de una amigdalitis que tiene que afectar, que afecta más bien al oído. Y si yo solo les diría cefalea, fiebre, falta de apetito y olfato, ¿qué me dirían? Un resfrío nomás, dice. Pero falta de apetito, falta de olfato, que es algo muy característico de una patología en este momento. ¿Qué me dirían? COVID. Exacto. Entonces, esta sintomatología que se les narra está marcando, por ejemplo, el inicio de un COVID, ¿verdad? Cuando uno enferma de esta patología, por lo general estas manifestaciones clínicas muestran que está iniciando la patología. Entonces, todos aquellos síntomas que nacen a partir de un inicio o que van a desencadenar el desarrollo de una patología se denominan síntomas prodrómicos. Entonces, chicos, hasta ahora hemos ido viendo diferentes narraciones acerca de lo que son los signos y los síntomas. Y la semiología tiene como función hacer este estudio a partir de lo que se denomina historia clínica. Con la historia clínica, nosotros vamos a poder observar signos en mi paciente y mi paciente va a poder narrar los síntomas. Ambas situaciones le van a poder dar origen al diagnóstico patológico. Pero para poder armar todo este diagnóstico patológico, yo voy a necesitar de una historia clínica. Para poder narrar esta historia clínica, yo debo obtener los datos personales de mi paciente. Y estos datos personales de mi paciente me van a permitir generar distintas fuentes de información. Ahora, dentro de esta historia clínica, yo voy a necesitar preguntar a mi paciente cuál es el motivo de su consulta, por qué está asistiendo a mi consulta, por qué ha venido a ser atendido por mi persona. Y el paciente va a hacer una manifestación de los signos y los síntomas. Me podrá decir, por ejemplo, que tiene fiebre o que tiene una sensación térmica en su cuerpo, que ha estado con vómitos o con evacuaciones o con dolor, ya sea abdominal o a nivel de columna o en miembros, además de describir que ha estado persistente una cefalea. Entonces mi paciente va a hacer esta narración y yo voy a tomar la semiografía para captar las características más importantes de esta narración. Además de eso, yo voy a tener que preguntarle si mi paciente tiene algún tipo de enfermedad actual o algún tipo de antecedente patológico por el cual está cursando. Entonces, de repente, a partir de esa narración, él me va a también describir que es un paciente, por ejemplo, que tiene intolerancia a la lactosa. Entonces yo ya voy a tener ahí una narración de lo que le está pasando.
También es muy importante asociar a esta narración antecedentes personales. Uno era lo que les decía, la enfermedad que puede estar pasando. Otro tiene que ver con lo que son el consumo de alcohol y el tabaquismo. Entonces, esta información también se incluye en toda la historia clínica. Porque muchas veces estas dos situaciones predisponen al paciente a generar o activar algún tipo de patología. Una vez que pase este proceso, yo debo realizar una revisión por sistemas. Debo valorar el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, el sistema músculo-esquelético, y el sistema renal, y obviamente todo nuestro sistema glandular. Cuando termino de hacer la revisión por sistemas, que más que todo es una valoración en primera instancia por narración del paciente y en segunda instancia ayudado por algunas pruebas complementarias, voy a ir a realizar un examen físico. Y en el examen físico yo voy a tener que entrar en interacción con el paciente para valorar desde la palpación, la observación, la auscultación, la toma de temperatura, pulso, etcétera, los diferentes segmentos de nuestro cuerpo. Voy a valorar desde la cabeza, el tórax, el abdomen, extremidades inferiores, extremidades superiores y genitales. Obviamente, si mi paciente viene por un dolor de cabeza, no voy a valorar los genitales, no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, en función a toda la información que me dé el paciente, yo voy a seleccionar los segmentos que debo inspeccionar de manera específica a través de la palpación, la observación, la percusión, etc. Entonces, tengo que también ser coherente en la valoración que voy a realizar. No voy a valorar la próstata, por ejemplo, en una paciente de sexo femenino. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene ese órgano o ese sistema dentro de su organismo. O no le voy a revisar los ovarios a mi paciente de sexo masculino. Entonces, ahí es un poco de coherencia y de raciocinio a la hora de generar un examen físico. Y realizo todas estas valoraciones, todas estas observaciones para llegar a un punto importante, el posible diagnóstico kinésico funcional, que es el que nos corresponde a nosotros por ser personal del área de fisioterapia. Entonces, todo este proceso que les acabo de mostrar en este mapa mental, lo vamos a ir realizando durante todo el abordaje de la materia de semiología. Para todo este abordaje yo voy a necesitar que ustedes tengan a la mano los siguientes materiales. Tomen nota, chicos. Necesito que alisten su martillo percutor, que ya lo tienen desde la anterior gestión. Necesito también que tengamos una linterna para valoración de los ojos. Necesito que tengamos, se me acaba de ir, termómetro de tipo oral. Necesitan también un tensiómetro y un estetoscopio. Después también ya tienen la cinta perimétrica. Obviamente, los que tienen balanza o pesa les vamos a necesitar para el examen físico.
Después ya tienen ustedes el resto del material. Ah, y necesito también una polomada, porque cuando hagamos evaluación del sistema musculoesquelético en valoración postural, ustedes van a aprender a utilizar la línea de la plomada para poder realizar sus evaluaciones. Y obviamente van a necesitar un bajalengua y van a necesitar cotonetes. Todo este material, ustedes, la mayoría de este material ya lo tienen porque se han comprado el anterior semestre, creo, ¿no? Para la materia del licenciado Rosales. En este semestre solamente les estoy pidiendo que aumentemos la linterna, el termómetro y el tensiómetro y estetoscopio. Algunos de repente ya tienen tensiómetros y estetoscopios, entonces solamente la linternita y el termómetro, perdón. Entonces, este material les voy a pedir que vayan alistando para las siguientes clases. Ya la siguiente clase voy a empezar con lo que son valoraciones de palpación, auscultación, percusión. Entonces, para eso necesito que ya vayan teniendo a la mano su material. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? Listen, y los que no tenemos el termómetro, tensiómetro, estetoscopio, porque no es fácil conseguir y está caro. Ya, el termómetro, pueden comprar el termómetro oral, en la farmacia cuesta entre 5 a 10 bolivianos. Y lo que sí van a necesitar solamente es un algodón y un frasquito con alcohol para poder hacer la desinfección correspondiente. Lo importante del termómetro es que lo aprendan a utilizar el termómetro oral. Ahora, me imagino que algunos tienen en sus casas tensiómetro